Hermanos, Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado. Me siento feliz por estar aquí en la iglesia adventista de Apastepeque, la iglesia central. Para los hermanos que van a ver el video en YouTube, estamos en la iglesia adventista de Apastepeque. La ciudad se llama Apastepeque y es la central, la iglesia central de Apastepeque. Así que, hermanos, vamos a deleitarlos en la palabra de Dios. Espero que hayan traído su Biblia porque vamos a profundizar. Como todos saben, hermanos, tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista. El objetivo de ese canal es que podamos nosotros crecer en conocimiento sobre temas proféticos, temas doctrinales y temas de apología. Así que en esta ocasión, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí con tu pueblo reunidos. Te pedimos, Señor, de que tu presencia se haga sentir en este lugar, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, como dice tu palabra. Que este estudio, Señor, sea para edificación de nuestro conocimiento, tanto intelectual como espiritual. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Si hay visitas, bendíceles. Que este tema pueda quedar claro y podamos crecer en conocimiento. Todos estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Quiero que estudiemos un tema sólido de profecía. Hermanos, existe en la Biblia un periodo profético que la Biblia lo resalta mucho y Dios lo repite muchas veces en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Cuando Dios repite algo, hermanos, es porque para Dios eso es de interés y quiere que nosotros le prestemos atención. Esto es bien importante cuando nosotros leemos en la Biblia algo que Dios repite. Dios es un Dios de repetición, repite las cosas, y en esta ocasión vamos a ver una profecía de tiempo que se repite vez tras vez en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Significa que Dios quiere que nosotros entendamos esta profecía y le pongamos suprema atención. ¿Por qué Dios repite las cosas? Quiero usar como base Génesis 41, versículo 32. Génesis 41, versículo 32, dice así. Esto está hablando de cuando Dios le dio a Faraón el sueño 2 veces. ¿Por qué Dios le dio 2 veces el mismo sueño a Faraón? Y explica por qué. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que las cosas o que la cosa es firme de parte de ¿qué? De Dios. Y que Dios se apresura a hacerla. Dios repite las cosas porque Dios quiere que le pongamos supremamente importancia a lo que Dios repite. Y en esta ocasión vamos a ver esta profecía de tiempo que se repite en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hermanos que están aquí, según la Biblia, Dios es un Dios de repetición. Porque ¿cómo es que aprende a hablar un loro? ¿Cómo aprende un loro a hablar? Repitiéndole. Imaginémoslo, hermanos, un loro que no tiene uso de razón, tanto que se le repite, llega a hablar. Yo conocí un loro que se podía el Salmo 91. Lastimosamente el loro murió de viejo. Pero yo me gustaba oír el loro que se podía el Salmo 91. ¿Cómo lo aprendió? ¿Algún hermano se le escuchó qué? Decir vez tras vez y el loro llegó ¿qué? A aprenderlo. Imaginémoslo nosotros cuánto podemos aprender si se nos repite. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros conozcamos esta clase de temas para que se los penetre en la mente. Lastimosamente muchos hermanos por A o B motivo no pueden retener la información en la mente, quizás porque tienen una mente débil, o será porque tienen falta de interés, o será porque se están alimentando mal con comida chatarra y su mente no está
con esa capacidad para retener la información. Sí, hermanos, hay hermanos que por más que se les explique, no entienden. Es porque algo está pasando. Y puede haber uno de esos casos. ¿Es un problema espiritual? ¿Algún demonio tiene la persona? ¿O será que está alimentándose mal? ¿O será que tiene alguna debilidad en la mente? Pero es bien importante que nosotros entendamos esta clase de temas, hermanos. ¿Cuál es esta profecía de tiempo que se repite en las profecías de Daniel y Apocalipsis? El periodo profético de 1260 días. Vamos a desmenuzar esta profecía de tiempo, vamos a profundizar qué significa. Porque recuerden de que si Dios la repite es porque quiere que le entendamos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a ver las citas bíblicas donde se menciona esta profecía de tiempo, pero con diferentes palabras. Es la misma profecía de tiempo, pero con diferentes palabras. Apocalipsis 11, versículos 3 y 4. Noten cómo dice, hablando de los dos testigos: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1200 ¿qué? 260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios, del Dios de la tierra. ¿Qué son aquí los dos testigos? Si ustedes leen el libro Conflicto de los Siglos, el tema, la Revolución Francesa y la Biblia, o la Biblia y la Revolución Francesa, dice que los dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo ¿qué? Testamento. Como el papado y más tarde la Revolución Francesa le hizo guerra a la Biblia, quemándola. Los dos testigos profetizaron de cilicio por 1260 días. Es el periodo donde era prohibido leer la Biblia. Durante el periodo de la Edad Media, lo que se le conoce como el oscurantismo, donde por tener una Biblia y leerla era digno de ir la persona a la hoguera o aplicarle los métodos de tortura que usó el papado durante la Edad Media. Y aquí dice que los dos testigos iban a profetizar vestidos de cilicio por 1260 días. Ahí están los 1260 días. Noten Apocalipsis 12:6. Aquí se usa el mismo periodo de tiempo. Apocalipsis 12:6 dice así: y la mujer huyó al desierto. Esto es el periodo de la hegemonía papal, donde los cristianos durante la Edad Media huyeron a las montañas, huyendo de la persecución papal. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes y los cuáqueros eran cristianos que respetaban el sábado y la reforma pro salud y respetaban la Biblia como palabra de Dios, y eso era digno de que ellos eran perseguidos por el papado. Y estos eran cristianos que vivían alrededor de las provincias de Francia. Y aquí dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Noten que está el mismo periodo, 1260 días. Es el periodo de hegemonía papal. Noten ahora Apocalipsis 12, versículo 14. Se vuelve a repetir el mismo periodo de tiempo. Apocalipsis 12, versículo 14 dice así: y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y mitad de un tiempo. Noten que aquí ya no se dice 1260 días, sino que se dice tiempos y mitad de ¿qué? De un tiempo. Es el mismo periodo profético, pero con diferentes palabras. 1260 días es lo mismo que tiempos y mitad de un tiempo, donde se menciona en el libro de Daniel este mismo modismo o mismo periodo profético. Solamente hay tres lugares.
pero uno de esos es Daniel 7:25. Noten cómo dice Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño. Hermanos, ¿quién es el cuerno pequeño? Yo tengo aproximadamente 20 características que identifican al cuerno pequeño con el sistema papal. El cuerno pequeño de Daniel 7 es el símbolo para el papado, un poder político y religioso. Mientras que en el capítulo 8 de Daniel, el mismo símbolo del cuerno pequeño se usa para describir a las dos Romas, la Roma imperial y la Roma papal. Mientras que en Daniel 7 solamente se usa el mismo símbolo para el papado. Y noten las acciones de este cuerno pequeño. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué significa, hermanos, hablar palabras contra el Altísimo? Significa hablar ¿qué? Blasfemian. ¿Qué es blasfemias, hermanos? Es de que un hombre pecador y mortal se haga parecer como Dios en la tierra y pretenda perdonar ¿qué? Pecados. Eso es blasfemia. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué periodo es este donde este cuerno pequeño quebrantó a los santos del Altísimo? Es lo mismo que en 1260 días, que en el mismo versículo, noten cómo se dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de ¿qué? De un tiempo. ¿Dónde vimos eso? En Apocalipsis 12:14. Tiempos y mitad de un tiempo. Es el mismo periodo profético, pero con diferentes palabras. Noten cuántas veces se repite este periodo. ¿Significa que lo debemos de entender, hermanos? ¿Es importante entender este periodo? Sí, es importante entenderlo. Pero ¿qué está pasando en las iglesias adventistas que estos temas no se predican? ¿Qué está pasando en muchas iglesias adventistas? Si ustedes fueran omniscientes, estoy suponiendo, si nosotros fuéramos omniscientes y estuviésemos en todas las iglesias adventistas a nivel mundial en el sábado, es raro la iglesia que está predicando verdad presente. En los púlpitos este día se están oyendo temas evangélicos, los mismos que predican los católicos y los protestantes. Así que ustedes son privilegiados, hermanos, porque están escuchando un tema único y exclusivo de la iglesia adventista, que tiene que ver con verdad presente. Interesante. Noten que este cuerno pequeño tiene una acción donde quebranta a los santos del Altísimo hasta tiempos y mitad de un tiempo. Profundicemos un poco más en el arameo. En el hebreo es idán, tiempos. En el arameo es semán y dan, tiempos. Pero es interesante que cuando la Biblia usa la palabra tiempos en lenguaje profético, un tiempo es simbólico, equivale a un año. ¿Está conmigo? ¿Cómo lo demostramos? Daniel 4:16. Dios le da un castigo al rey Nabucodonosor para bajarle el ego. ¿Cuál fue ese castigo? Lo llevó a comer estiércol y zacate junto con las bestias. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Pero ¿saben cómo dice la Biblia? Daniel 4:16 dice: su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él, ¿cuánto? 7 tiempos. Porque eso iban a ser ¿qué? 7 años, porque un tiempo en lenguaje arameico y hebraico simboliza un año. 7 tiempos. Pero vemos de que las acciones del cuerno pequeño es un tiempos y mitad de un tiempo. Tiempos, el plural en el hebreo, son 2 años. ¿Están conmigo? O sea, cuando hablamos de un tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Y mitad de un tiempo,
Estamos hablando que 1 año y medio. ¿Están conmigo, hermanos? Sencillo. Ahora, hagamos la suma, la ecuación. Un tiempo es 1 año. Tiempo son 2 años. Y mitad de un tiempo son 6 meses. ¿A cuánto equivale eso? El mes tiene 30 días, el mes hebreo. ¿Cuánto equivale? A 1260 días. ¿Captaron, hermano? ¿Entendieron la suma, la ecuación? Ahora, aquí viene lo más interesante. Este periodo profético de tiempo, que es la hegemonía papal de 1260 días, se menciona en Apocalipsis como 42 meses. Apocalipsis 13, versículos 5 al 7, dice lo siguiente, hablando de la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño. El cuerno pequeño y la bestia poseen las mismas características, por eso hemos llegado a la conclusión los adventistas que el cuerno pequeño y la bestia es el mismo símbolo para el sistema papal. No tengan miedo de decirlo, hermanos. El cuerno pequeño y la bestia es un símbolo para el papado. Díganlo con toda fuerza, no tengan miedo de decirlo. Hagámoslo mientras tenemos libertad de expresión. Porque, hermanos, en algunas iglesias adventistas ya prohibieron de que se diga papado. Hay que decir ahora iglesia popular para no ofender. Palabras ambiguas. ¿Qué es iglesia popular? Bueno, se me puede venir a la mente los testigos de Jehová, los mormones. Pero cuando digo el papado, ¿a quién estoy señalando? Al anticristo de la Biblia. ¿Cuál es el miedo de decir esto, hermano? ¿A qué le tiene miedo? Si está escrito en la palabra de Dios, en las profecías, el cuerno pequeño es el papado. Noten cómo lo describe Apocalipsis 13, versículos 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, que es lo mismo que el cuerno pequeño habla que palabras contra el Altísimo. Hermanos, ¿será que esto cuadra con Antíoco Epífanes, como dicen los protestantes? Que Antíoco Epífanes es la bestia y el cuerno pequeño, que Nerón es la bestia y el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, un rey seleucida. Negativo. Porque el cuerno pequeño habla palabras blasfemias. Tenemos que buscar un poder en esta tierra que se haga parecer como Dios y pretenda perdonar pecado. ¿A quién le suena esto? ¿Al sistema qué? Papal. Tremendo, hermano. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Noten que esta bestia se le da autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Por falta de tiempo no puedo darles referencias de fuentes católicas oficial, donde al Papa le llaman nuestro Señor Dios el Papa, el vicario de Cristo, nuestro Padre Celestial. Los católicos ignoran esta clase de temas, creen de que es falso testimonio que estamos hablando. Pero como ellos son ignorantes respecto a estos temas, creen de que estamos inventándonos. Fuentes católicas, inclusive la Enciclopedia Católica, bajo el título Papa, dice que el Papa tiene grande dignidad, que es como que si fuese Dios en la tierra y puede modificar la ley divina. Tremendo, hermanos. Lo dicen fuentes católicas oficiales. Vicario de Cristo, el sustituto de Cristo en esta tierra. Vicario de Cristo, vicario Filii Dei, significa el sustituto de Cristo. Pregunto, adventistas que leen, según la Biblia, ¿quién es el sustituto de Cristo en esta tierra? El Espíritu Santo, no es el Papa. O sea, el vicario Filii Dei, ¿quién es? El Espíritu Santo, no el Papa. Nombre de blasfemia. Tremendo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos 42 meses es el mismo periodo profético de 1260 días.
¿Cómo lo demostramos? El mes hebreo tiene 30 días. Si no tiene una mente ágil para hacer la multiplicación, saque su celular y váyase a la calculadora y multiplique 42 meses por 30 días que tiene el mes hebreo. ¿Cuánto le va a dar? 42 por 30, ¿cuánto le va a dar? 1260 ¿qué? Días. Notaron que es lo mismo que 1260 días y tiempo sin mitad de un tiempo. Pero aquí dice el texto que a esta bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué significa actuar 42 meses? Es el periodo donde el papado persiguió a la iglesia durante la Edad Media, porque el versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué periodo fue que el papado los venció? Durante los 42 meses, que son ¿qué? 1260 días. ¿Están conmigo, adventistas? ¿Están conmigo? Ahora, noten cómo dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aparentemente este poder tuvo éxito durante la media, sí, porque vencía a los santos, quebrantaba a los santos del Altísimo, los pisoteaba. ¿Saben, hermanos, que esta es una referencia a las grandes masacres que hizo el papado con los cristianos durante la media? Quebrantó a los santos del Altísimo. Murieron miles de cristianos. Es cierto que el papado, la Inquisición, no solamente mató a cristianos, sino que también mató a brujos y a personas que les gustaba el mismo sexo. Por no decir la palabra, ya saben a qué me refiero. La Inquisición española mató a muchas clases de estas gentes, pero también mató cristianos durante la Edad Media, los valdenses y los albigenses. Vemos de que aquí se dice que este sistema parecía tener éxito porque le hacía guerra a los santos y los vencía. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación durante los 42 meses. Parecía que este poder tenía éxito. Nadie lo podía detener durante los 42 meses. Interesante. Pero 42 meses, hermanos, es 1260 días. ¿A cuántos años equivalen 1260 días? ¿A cuántos años? No, ¿a cuántos años? Días. 1260 días. ¿A cuántos años equivalen? A 3 años y medio. 3 años y medio. Y saben que estuve investigando qué dicen los eruditos protestantes respecto a esta profecía. Muchos esta profecía la toman literal, que se va a cumplir con el tercer templo, que el anticristo se va a sentar en el tercer templo en Jerusalén y va a ceder a los judíos durante 7 años y medio, y antes de que suceda eso, la iglesia va a ser raptada, el rapto secreto. Ellos toman esta profecía literal, no así como la estamos estudiando nosotros, hermanos. Pero si nosotros vamos a la historia, no hay ningún poder que haya actuado 3 años y medio literales. No hay ningún poder. Estuve investigando en la historia cómo se cumplió, si es verdad eso, que fueron 3 años y medio literales. Si lo interpretamos así como lo interpretan los preteristas y los futuristas. No existe ningún poder de que haya actuado 3 años y medio. Significa que estos días se deben de tomar simbólicos, día por año. ¿Sí? Y cuando aplicamos el principio día por año, así cuadra con la historia y vemos de que el papado cumple con estas características. El papado persiguió a la iglesia por 1260 años, casi. En la Biblia tenemos un principio a la hora de interpretar los periodos proféticos de tiempo, y cuando vemos una profecía de tiempo en Daniel y Apocalipsis, tiene que aplicársele el principio día por año.
O sea que los 1260 días son 1200 ¿qué? Años, día por año. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿O dónde explica la importancia de tomar en cuenta este principio que un día equivale a un año profético? Números 14:34 dice: conforme el número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaré vuestras iniquidades. 40 años, 40 años dice. Un año, ¿por qué? En lenguaje profético, ¿a cuánto equivale un día? A un año. ¿Están conmigo, hermano? Y conoceré mi castigo, dice. Noten cómo dice Ezequiel 4:6. Cumplidos esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. ¿Día qué? Por año. Día por año te lo he dado. O sea que en lenguaje profético, un día equivale ¿qué? A un año. O sea, esos 1260 días tienen que interpretarse como 1260 años. Y esto sí cuadra en historia con el periodo de hegemonía papal. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, ¿qué pasó durante los 1260 días o años? ¿Qué es lo que pasó? Noten cómo dice el conflicto de los siglos, página 52, párrafo 1. Dice lo siguiente: en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. Pero según la Biblia, hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Esta es una gran blasfemia. Decir de que el Papa es cabeza de la iglesia es una gran blasfemia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, dice Pablo en Colosenses 1:18. Pero esto dice el papado, el catolicismo. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono. O sea, Roma imperial le cedió el poder al papado, porque según la profecía de Daniel 7, el cuerno pequeño surge de la cuarta bestia, que es ¿quién? Roma. Daniel 7:8. ¿Están conmigo, adventistas? ¿Están asimilando el tema? Ahora, el dragón le dio su poder y su trono y autoridad. O sea, Roma pagana le cedió el poder al papado. Por eso es que se llama Iglesia Católica y Romana, porque su estructura es romana, su idioma es latín. Y el obispo, ¿cómo se llama? Sumo Pontífice. Era el nombre que se daban los emperadores romanos. Tremendo, hermano. El dragón le dio su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, dice ella, empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, 5 al 7. Cita ella en el conflicto de los siglos. Terrible, hermanos, tremendo. Donde la Iglesia Católica persiguió a la iglesia, al remanente. Por eso es que los dos testigos profetizaron vestidos de silicio. O sea que aunque el catolicismo le hizo guerra al remanente, siempre hubo un remanente que mantuvo la antorcha encendida, un remanente que sufrió la persecución. Y saben, hermanos, por gracias a Dios y a ese remanente es de que usted ahora tiene una Biblia en su mano. Y hay hermanos que no valoran esto. Por este libro hubo cantaradas de sangre por cuidar este libro. Y hay hermanos que se le dan hasta los chuchos a que jueguen con la Biblia. Aunque usted no lo crea, una vez fui a una casa donde los hermanos le han dado hasta a los niños que jugara con la Biblia, los chuchos ahí mordiendo. En la Edad Media, hermanos, esto se deseaba.
por tener este libro era digno de ir a la hoguera y a la guillotina. Porque durante la Edad Media era prohibido tener este libro, hermanos. Igual como en esos países árabes, en esos países como Turquía. ¿Usted cree que estas grandes masacres y los grandes terremotos que vienen a esta ciudad, y usted cree que es de por gusto? Son ciudades sanguinarias donde odian este libro, lo odian. Y ver un cristiano que ande con una Biblia de esto es digno que lo maten en la calle. O sea, debemos de valorar este libro, hermanos. Durante la Edad Media la iglesia sufrió por este libro, por preservar este libro. Y gracias a ellos ahora tenemos este libro en nuestras manos, hermanos. Los valdenses que leían la Biblia, hermanos, hay en un museo, no me acuerdo en qué museo, está la Biblia que usaban los valdenses en las cuevas. Tenían una Biblia que en las cuevas la leían porque era prohibido leer la Biblia. Y lo que se hacía es transmitirse la Biblia en textos bíblicos, así como en rollitos de papel, cuando iban al mercado secretamente para que se leyera la Biblia, versículos, textos bíblicos en las casas, porque era prohibido leer la palabra de Dios durante los 42 meses de hegemonía papal. Cuando comenzaron a contarse este periodo profético de 1260 años, la historia lo confirma, que empezaron a contarse en el año 538 después de Cristo y culminan en el año de 1798 después de Cristo, 1260 años de hegemonía papal, donde el papado le hizo la guerra a los dos testigos, que son la Biblia y al remanente durante este periodo, hermanos. Por ética, no quise traer las imágenes y proyectarlas, hermanos, en el cañón, pero no se imagina lo que hizo el papado con los cristianos durante la Edad Media por defender las verdades bíblicas, los instrumentos de tortura que usaba el papado. Hay un museo en el Vaticano donde contiene todos los instrumentos de tortura que dice Malachi Martin o Malaquías Martin, un ex jesuita que es más católico que el Papa, que escribió un libro que se llama Las llaves de esta sangre. ¿Cuántos han oído hablar de ese libro? Las llaves de esta sangre, de un ex jesuita más católico que el Papa. Dice que esos mismos instrumentos de tortura que están en el Museo del Vaticano se van a aplicar contra aquellos que no se sometan al régimen del nuevo orden mundial del papado. ¿Noten? Y ahí menciona a los adventistas del séptimo día. Terrible, hermanos. Los que han leído ese libro, si ustedes no tienen ese libro en físico, ya no está ese libro porque fue prohibido por el Vaticano. Fueron pocos ejemplares que se vendieron, y cuando se vendieron fueron como pan caliente. Se prohibió por el Vaticano ese libro de Malachi Martin. Pero yo tengo ese libro en PDF. Si alguien quiere ese libro en PDF, yo se lo puedo mandar en PDF para que lo descarguen en su celular. ¡Qué tremendo! Dice ese libro lo que se va a aplicar con los adventistas, porque ellos son los que están en contra del papado. Tremendo, hermano. 1260 años de persecución papal. Y saben, hermanos, que los valdenses y los albigenses eran grandes guardadores del sábado. Siempre me gusta investigar. Los valdenses practicaban la reforma pro salud, o sea que eran adventistas, hermanos. Sin llamarse adventistas, practicaban dos doctrinas que la iglesia adventista las enseña: el sábado y la reforma pro salud. Tremendo, hermano. Y vivían fuera de las ciudades, los valdenses. Tremendo, hermano. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 434, párrafo 4, dice: los 42 meses, que es lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo. Noten que es lo mismo. O 3 años y medio, dice ella. O 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado
en el año 538 después de Cristo y terminó en el año de 1798. ¿Qué pasó en 1798? Que es donde culminaron los 1260 días. ¿Qué es lo que pasó en la historia en el año de 1798? ¿Qué es lo que pasó? Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Hermanos, esta clase de temas, hermanos, me encantan a mí, hermanos. Porque saben, hermanos, aquellos adventistas que están dormidos, con esta clase de temas se les despierta la mente. Estos son temas de verdad presente, hermanos. Desenmascarar al papado es parte de la verdad presente. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 3. Dice aquí el apóstol Juan. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 3 de Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea que este poder, en algún momento de la historia, se le suministró una herida de muerte. Pregunto, ¿esta herida de muerte cuándo fue? ¿Cuando comenzaron los 42 meses o cuando finalizaron? Cuando finalizaron, según el contexto. ¿Qué tiene que ver con esto y la herida de muerte? ¿O qué es la herida de muerte? Sigue siendo la cita. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa que la herida se le va a sanar? Que va a recobrar el poder y va a volver a andar en sus andadas. ¿Cuál es andada? Perseguir como lo hizo ¿qué? ¿Durante qué? Los 42 meses. ¿Están conmigo, adventistas? Si se le va a sanar la herida, este poder significa que va a haber otra ¿qué? Persecución. Pero hoy ya no se van a llamar valdenses, sino ¿cómo se van a llamar? Adventistas. ¿Pero cuál es adventista? Aquellos adventistas que vienen a dormir a la iglesia, aquellos adventistas que comen chancho, aquellos adventistas que aún celebran el paganismo católico. ¿A cuál adventista es que el papado va a perseguir según Apocalipsis 14:12? A los que guardan ¿qué? Los mandamientos. Aquí está la perseverancia. En el griego es hupoponé, que significa en griego, literalmente significa el aguante. Aquí se ve el aguante de los santos. ¿Por qué? Porque el papado va a volver a perseguir al remanente. Y allí se va a ver quién es quién. Aquí se ve el aguante de los santos, los que guarden los mandamientos. Pero ¿qué es lo que pasó en el año de 1798? A la bestia se le suministró una herida de muerte. ¿Cuándo se cumplió esto? Dice la cita. Entonces, el papado fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva a cautividad, va a cautiverio. Yo me quedé impactado cómo las profecías se cumplen al pie de la letra. Saben, hermanos, de que en la historia de los papas de la Iglesia Católica hubo un papa que se llamaba Pío VI. Pío VI. Saben de que en el año de 1798 Pío VI estaba celebrando su 23º aniversario de ser papa en la Iglesia Católica. Y en la Basílica de San Pedro estaba oficiando una misa. ¿Saben qué es lo que pasó en ese instante donde el Papa Pío VI estaba celebrando la misa? Napoleón Bonaparte con su ejército derriban a hachazos la gran puerta de la Basílica de San Pedro y llevan cautivo al Papa Pío VI a Francia. Y la historia dice que un año después murió cautivo en Francia. Eso terminó, o eso hizo que pararan las persecuciones medievales. La bestia llevaba a cautiverio y mataba a espada.
Y eso mismo le pasó a este sistema. Aunque fue al Papa que llevaron cautivo, pero fue al sistema, a la bestia, al sistema político y religioso, de que a través de esto, de matar al Papa o llevar cautivo al Papa en el año de 1798, esto hizo que cesaran las persecuciones medievales. Exactamente la profecía quedó cumplida en el año de 1798. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice Daniel 7:21, hablando de lo que hacía este poder durante la Edad Media o durante los 42 meses. Daniel 7:21 dice: y veía yo que este cuerno, que es símbolo de ¿quién? El papado. Y yo veía que este cuerno hacía guerra a los santos y ¿qué? Los vencía. Tremendo, hermano. Ahora, hermanos que están aquí, según Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, dice: ¿qué pasará con la herida mortal? Se le será sanada. Y cuando se sane, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la tierra irá en pos de ¿qué? O sea que va a recobrar todo el poder político y religioso, porque toda la tierra se fue en pos de la bestia. O sea que de alguna manera la bestia va a volver a recuperar su poder político y religioso. Magnates de la tierra, las aguas de la ramera, van a apoyar este sistema con el único propósito de perseguir a los santos que guardan los mandamientos. Esto, hermanos, es una referencia que va a haber otra persecución. En las profecías está divisado que habrá otra persecución. Y según la Biblia va a ser peor que la Edad Media. ¿Oyeron, hermano? Porque su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, porque la historia se volverá a repetir, aunque no habrá una persecución de 1260 años, porque no es la profecía de tiempo que se repite, sino que es la historia que se repite. ¿Me doy a explicar, hermanos? O sea que no es que va a haber una persecución otra vez de 1260 años, porque no es el periodo profético que se repite, sino que es la historia que se repite. ¿Va a haber otra persecución? Sí, la Biblia lo dice, pero no se sabe cuánto va a durar. Pero sí sabemos de que va a ser peor que lo que pasó durante la Edad Media, hermanos. Hermanos, yo quiero aterrizar con dos citas del Espíritu de Profecía. Estamos claros, hermanos adventistas, que la Biblia dice que los que quieran vivir piadosamente en Cristo pasarán ¿qué? Persecución. No lo podemos evitar, hermano. Siempre aquellos que han sido fieles a Dios, aquellos que han defendido los principios divinos, han sido perseguidos. Siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, con la muerte del justo Abel, siempre, sin excepción, los que mantienen en alto los principios divinos han sufrido persecución. Va a haber persecución. Y no lo podemos evitar. Y esto no es ningún evangelio del terror, como dicen ahora la nueva teología, sino que estamos diciendo una verdad que es clara en la profecía y que debemos estar preparados para lo que viene. La pregunta es del trillón y del cuatrillón. ¿Tenemos un mensaje verdadero nosotros? Sí. Pero ¿por qué no somos perseguidos? ¿Qué dice usted, adventista? Hablen. Estamos viendo en las profecías de que va a haber otra persecución. Pero ¿por qué no somos perseguidos? ¿Ah? Correcto, hermanos. ¿Por qué no somos perseguidos? Ustedes creen, hermanos, oigan bien lo que voy a decir. Ustedes creen que el papado no sabe que existimos los adventistas del séptimo día que en este mundo. Los jesuitas conocen mejor la doctrina que nosotros. ¿Saben quiénes son los que más leen los libros de Elena de White? Los jesuitas. Yo platiqué con un jesuita aquí en la iglesia de San Vicente del Pilar. Yo platiqué con un jesuita y le pregunté que qué opinaba de Elena de White. ¿Sabe qué es lo que me dijo?
excelente escritora. Yo tengo como 10 libros en mi casa de Elena de White. Y los adventistas ignorantes van a disculpar la palabra. Los adventistas del séptimo día ignorantes criticando a Elena de White. ¿Saben que hay adventistas ignorantes que no creen en el espíritu por día? Hay adventistas que todavía no creen en el don de profecía dado a Elena de White, no creen. Mejor los jesuitas están leyendo los libros de Elena de White y no nosotros. Los jesuitas conocen nuestro mensaje, los jesuitas conocen nuestra literatura, los jesuitas saben de que nosotros estamos desenmascarando el papado. Pero ¿por qué no somos perseguidos? ¿Saben por qué, hermano? Porque nada sirve que nosotros tengamos un mensaje precioso y no lo vivamos. ¿Para qué los voy a perseguir si los tengo en mi mano? Están como yo, dice el diablo. Yo tengo toda la información en la mente, pero no la vivo. ¿Para qué los voy a perseguir? Y esto lo corrobora el Espíritu por sí, hermano. Y van a disculpar, hermano, porque algunas veces hablo palabras directas, pero así como estamos nosotros, necesitamos esta clase de temas para despertarnos. Ya no es hora de estar con pañalitos tibios, hay que a la iglesia decir la verdad, hermanos, estamos viendo los últimos días. Hay que explicar estos temas mientras tenemos libertad de expresión. Y es hora de levantarlos de ese sueño espiritual. Les voy a leer 2 citas del Espíritu por silla para que crean lo que está escrito, no me crean a mí, hermanos. Aparten de su vista al hermano Rafael. Crean lo que está escrito. El Espíritu Profecía dice que la persecución sobre la iglesia adventista aún no ha venido, y es porque la iglesia está viviendo igual que el mundo y no despierta oposición. ¿Cómo? Estamos igual que el mundo. Conflicto de los siglos, página 45, párrafo 5. Esta cita está en el capítulo que se llama La fe de los mártires en el conflicto de los siglos. Es el último párrafo que está en este capítulo. Ella, después de hablar de la persecución de los mártires, ahora la aplica a la iglesia y dice así ella lo siguiente en esta cita. Pongan atención, adventistas. Esta cita es de ponerlos a pensar. Esta cita es de ponerlos buzos, como decimos. Otro asunto hay de más importancia aún, que debiera llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y cita ella 2 Timoteo 3:12. Y dice la pregunta a ella: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Una pregunta, dice ella. El único motivo, ¿entienden ustedes qué significa único motivo? No hay otro. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Cómo estamos, hermano? Como el mundo. Hiciéramos una gran lista de cómo la mundanalidad ha entrado en la iglesia. ¿Han visto ustedes cómo los camporides, los conquistadores ahora usan música rock y bachata cristiana y reggaetón cristiano? ¿Ya vieron eso? Tremendo, hermano. ¿Han visto ustedes en muchas iglesias adventistas donde celebran el día San Valentín? El mundo ha entrado a la iglesia. Ya viene la semana zángana, perdón, ¿cómo es la semana qué? Santa. Sí, da risa esa palabra, pero la Semana Santa. ¿A dónde dice la Biblia que Dios santificó una semana? ¿Ah? Pero saben que muchas iglesias celebran la Semana Santa. Estamos igual que el mundo y no despiertamos oposición. ¿Y qué dijéramos, hermanos, de nuestra indumentaria cristiana? Hoy es difícil distinguir una hermana adventista con una mujer del mundo. Lo mismo se visten y los mismos maquillajes usan.
todas maquilladas, todas con el pelo pintado, igual que el mundo, y no despierta oposición. Terrible, hermanos, lo dice el Espíritu, pero sí, no lo estoy diciendo yo. Entonces díganme usted, ¿por qué el papado los va a perseguir si no estamos igual que ellos, pues? ¿Y qué dijéramos, hermano, de la comida? Comemos igual que el mundo. Tenemos un mensaje precioso, la Reforma Pro Salud, pero casi, no estoy diciendo todo, casi nadie lo respeta dentro de la iglesia. Comemos igual que el mundo. ¿Y qué dijéramos de la observancia del sábado? Ya se perdió la reverencia en el sábado, ya se perdió la observancia del sábado. Vivimos igual que el mundo y no despertamos oposición al papado. Saben de que el papado nos tiene vigilados hasta por satélite. Los jesuitas nos tienen vigilados por satélite. Saben nuestras reuniones y nuestras acciones en esta tierra. Los jesuitas conocen de que la iglesia adventista es la única que se opone al sistema papal para que establezca el falso sistema de nuevo orden mundial. Conocen nuestro mensaje, pero ¿por qué no nos persiguen como lo hizo durante la Edad Media? Porque estamos igual que el mundo. Y noten cómo dice la cita: la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo. No nos parecemos en nada, hermanos. Tremendo. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en las iglesias. Y termina la cita: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución vivirá también. Tremendo, hermano. ¿Qué dice? Cuando empecemos a vivir el mensaje que predicamos y empecemos a ser celosos como lo era la iglesia primitiva, vendrá ¿qué? La persecución. Tremendo, hermano. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución reavivará también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Tremendo, hermano. ¿Saben de que los acercamos a eso, hermano? La última cita, Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 1, dice: hermanos, ¿no han notado ustedes algo, hermano? De que esta mujer, Elena de White, escribe bien fuerte, va. Sí, por eso que no la, ¿se dan cuenta por qué no la quieren? ¿Se dan cuenta por qué hablan mal de ella? ¿Qué pasará si ella la quisieran? Si la quisieran, dirían: no, esta es una falsa profeta. Pero los profetas de Dios eran ¿qué? Odiados. ¿Por qué eran odiados los profetas de Dios? No sé si ustedes han captado, hermano, que esta mujer cuando escribe habla bien fuerte. Los que leen el Espíritu por decir, los que leen el tema que prediqué ayer en la iglesia de la esperanza, de los falsos pastores y los falsos ministros que habla Elena de White en el libro Testimonios para los Ministros. Terrible, hermanos. Ayer prediqué ese tema, véanlo, hermano. Qué terrible lo que digo ayer, hermano. O lo que dice Elena de White. Esta mujer habla muy fuerte, hermanos. Conflicto de los Siglos, página 45, párrafo 2. Está en el capítulo La fe de los mártires, en el Conflicto de los Siglos. No, la cita es página 45, párrafo 2. El capítulo se llama La fe de los mártires. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, voy a leerles la otra cita, la última, para que ustedes vean, hermano, lo que pronto está por estallar. Los acercamos, hermanos, a una crisis que no hay pluma fecunda que lo pueda escribir, lo que le va a pasar al remanente por exaltar los mandamientos de Dios. Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 1, dice: la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Ya lo vimos, hermano, va a pasar. Descuide estos avisos el mundo protestante y sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Los protestantes uniéndose con Roma no saben de que Roma va a volver a sus andadas. Roma es como el camaleón. El papado es como el camaleón, dice Elena de White.
aparenta ser amigable, aparenta que está preocupado por el recalentamiento global, aparentan que están preocupados por que ya no haya división, que nos unamos todos en amor. El camaleón. ¿Para qué es un camaleón, hermano? ¿Qué es un camaleón? ¿Ah? Cambia de color y se camuflaja. ¿Para qué? Para cazar a su presa. ¿Y qué es lo que usa? ¿Qué es lo que usa? La lengua. ¿Con qué hablan los falsos maestros? ¿Qué es lo que usan? La lengua. Y noten cómo dice: Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos recintos reanudará las antiguas persecuciones. Saben de que en esas grandes catedrales que hay abajo hay sótanos, donde esos sótanos van a servir para torturar otra vez a los cristianos. Aunque usted no crea, esas grandes catedrales que vemos nosotros tienen grandes sótanos que algunos sugieren. Yo nunca he entrado a un sótano. Es más profundo que la cúspide que sale para arriba, donde van a torturar a los cristianos. Aquí dice: está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya se le ha sido dada o concedida. Pronto veremos, noten hermanos cómo termina la cita: pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo, y cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá al oprobio y la persecución. Roma no ha cambiado. Quienes han cambiado son los protestantes. Si los reformadores estuvieran, se murieran de un infarto. Como las iglesias protestantes cada día van buscando alianza con Roma. ¿Conocen ustedes, hermanos, el famoso ecumenismo? ¿Conocen lo que se ha hecho en los, creo que es en los países árabes? Que hace un mes atrás ya se abrió la casa abrahámica, donde se ha hecho una mezquita, una iglesia católica y una sinagoga, la unión de las iglesias más grandes del mundo. O sea, cómo las naciones del mundo van inclinándose cada día más a la unificación de religiones, y los protestantes les siguen, porque ellos no saben de que lo que planea el papado es otra vez dar su golpe decisivo. Hermanos, va a volver otra persecución. Por eso, hermanos, necesitamos la fe y la perseverancia de los santos y la fe de Jesús, porque solamente eso nos va a hacer que estemos firmes cuando venga la crisis, hermanos. Saben, hermanos, que la iglesia, el remanente, va a quedar desprotegido como pasó con Job. Job es un símbolo de lo que sufrirá el remanente en los últimos días. A Job se le quitó todo apoyo económico. A Job se le perdieron sus hijos. A Job se le perdieron sus amigos. A Job se le puso en contra hasta su propia mujer. Y Job vivió solamente por la fe. Y esto es lo mismo que va a pasar al remanente. Viviremos solamente por la fe. Lo que los va a mantener victoriosos en este mundo de guerra y turbulencia va a ser que estemos agarrados de la mano de Cristo, hermanos, porque solamente en Cristo hay victoria, y solamente en Cristo vamos a poder subsistir para lo que viene. Por eso, hermanos, es importante que nos aferremos de Cristo por la fe, que vivamos por la fe, hermanos, porque, hermanos, vienen tiempos difíciles para la iglesia adventista, para el remanente, pero si estamos con Cristo seremos más que vencedores. Dios nos bendiga, hermano. Espero que este estudio haya servido de bendición y podamos haber crecido en conocimiento, y que podamos cada día nosotros
creer en lo que dice Dios en su palabra y podamos vivir por la fe en este mundo, hermanos. Dios les bendiga y espero que la gloria haya sido para nuestro Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. ¿A cuánto nos gustó el tema? Ven, ¿verdad? Son los temas, ¿verdad?, que necesitamos, hermanos. En realidad, ¿verdad?, es la esencia de nuestra iglesia. Y es verdad, lo que menos estamos predicando. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Así que vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te damos gracias por este estudio de tu palabra. Nos hemos dado cuenta que por serte fiel y vivir piadosamente en Cristo, padeceremos persecución. Ayúdanos, Señor, a estar vestidos con tu justicia. Ayúdanos, Señor, a vivir por la fe, no solamente en tiempo de paz, sino que en tiempo también de guerra. Dale fortaleza a cada hermano, danos ese poder de lo alto, para que podamos salir victoriosos en nuestras luchas y para lo que viene. Gracias, Señor, porque nos das esperanza a través de tu palabra. Todos tus favores te los pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.